La mañana que firmé los papeles, el notario me miró como si estuviera adoptando un perro viejo. ¿Estás segura? Sí. Estaba segura como quien se saca una piedra del zapato después de años. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por alivio. Siempre trabajé para otros, siempre cuidé a todos, siempre la casa llena, el teléfono ardiendo, los favores apilados. Ese día, por fin, el silencio me pertenecía. Un silencio vivo, el rumor de los eucaliptos, el golpe blando del viento sobre la ventana, un gallo testarudo rompiendo la madrugada como si la mañana fuera suya. La granja no era grande, pero era mía. Un rectángulo de tierra con una casa de tejado bajo, 2 habitaciones, una cocina que olía a madera vieja, un aljibe profundo y un granero que pedía historias. Coloqué mis pocas cajas sobre la mesa y me permití el lujo de abrir la primera con calma. Una jarra de cerámica, unos manteles heredados de mi madre, un álbum que llevaba años sin mirar. Tomé una foto al azar, mis hijos abrazados en la playa, cubiertos de arena, riendo a carcajadas. Me ardió el pecho. Durante años viví pegada a esos recuerdos como si fueran mi única prueba de haber hecho algo bien. Pero esa mañana, por primera vez, la nostalgia no me mordió. Simplemente la miré con cariño, la dejé en su lugar y seguí. Puse agua al fuego, corté pan, me hice una tortilla con los huevos que me vendió el vecino a precio de confianza. El primer bocado me supo a domingo sin exigencias. La vida en la granja tenía un ritmo que no se puede explicar a quien no lo ha sentido. El reloj es el sol. El apuro no es bienvenido. Los ruidos hablan. La puerta que cruje te recuerda que debes aceitar bisagras. El perro de la finca de al lado ladra cuando pasan las vacas de regreso. Los insectos te enseñan a escuchar otra música. Empecé a limpiar el granero con una escoba que parecía más vieja que yo. Cada nube de polvo me cubría de historia, de alguien que guardó herramientas, de manos que ya no están, de promesas que sobrevivieron al tiempo. En un rincón encontré un baúl con herrajes, pesadísimo. Lo empujé con paciencia. No estaba para proezas, estaba para pequeñas victorias. Al abrirlo, solo hallé clavos, sogas y una lámpara de queroseno. Sonreí. Parecía un guiño. La granja me decía que lo antiguo, bien usado, todavía puede iluminar. A media tarde, cuando el sol inclinó la cabeza, me senté en el escalón de la entrada. Respiré hondo. Era el primer día de mi jubilación de verdad. No esa jubilación que te empuja a un sofá frente a una televisión encendida como un faro muerto, sino una en la que tú decides a qué huele el aire. Cerré los ojos. Escuché mis propios latidos. Pensé en mi hijo, en Tomás, el mayor, el que siempre tuvo prisa, el que de pequeño me pedía un cuento y antes de la mitad ya decía que mejor le contara el final. Lo imaginé sorprendiéndose con mi decisión. Mamá, una granja. ¿En serio? Me dio risa sola. Sí, en serio. Me lo debía. Después de su padre, después del desorden que dejó, después de tantos cumpleaños cocinando para otros, me debía un lugar donde nadie me apagara la risa. El teléfono sonó. Sabía que tarde o temprano pasaría. Contesté. La voz de Tomás entró sin pedir permiso, con ese tono suyo, rápido, que se come las comas y casi también los afectos. Mamá, buenas noticias. Este fin de semana vamos para allá. Me quedé muda un segundo. Luego pregunté lo obvio. ¿Quiénes somos? Vamos. Yo, Lucía y los chicos. Y también la tía de Lucía, que está de visita, y su marido. Y los primos. Son encantadores, ya verás. Hice cuentas automáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No cuadraba con mis 2 habitaciones. Tomás, acabo de llegar. Todavía no tengo ni sábanas para todos. Bah, mamá, tú siempre te las apañas. La risa de mi hijo nerviosa, como si estuviera cerrando tratos en mi propia cocina. Además, queremos conocer la granja. Los niños están emocionados. Ya les dije que hay gallinas y todo eso. Me pasó a Lucía. Suegra, no te preocupes. Llevamos colchonetas. Somos súper autosuficientes. La palabra autosuficientes me entró como una astilla. Quien es autosuficiente no avisa ni impone. Quien es autosuficiente pregunta si puede. Regresó Tomás. Ah, y prepara algo de comer. Nada del otro mundo. Un arroz al horno, esas cosas que te salen tan ricas. Y si puedes, que haya postre. A mis primos les encanta el flan. El silencio de la granja, ese que me abrazó por la mañana, de pronto se contrajo. Lo sentí como una cuerda en mi pecho. Miré alrededor. Mi mesa con 2 sillas, la cama sin vestir, la cocina con una olla y mi sartén preferida. Pensé en las horas que me costó llegar a ese sosiego. Pensé en cuántas veces me escuché decir sí cuando quería decir no. Y pensé en aquella foto de la playa. Mis hijos rieron porque yo lo hice todo, no porque el mar fuera más generoso. Tomás, dije. No grité, no imploré. Dije su nombre como quien enciende una luz. Me alegra que quieran venir, pero no puedo alojar a tanta gente. La casa es pequeña. Mamá, por favor, es solo una noche. No, fue una palabra simple, más pesada que el baúl del granero. Tomás cayó. Por fin se detuvo en medio de su propia prisa. ¿Cómo que no? Que no puedo, que no quiero. Aún estoy instalándome. Si quieren venir a pasar el día, bienvenidos. Pero dormir aquí, no, no hay espacio. No tengo camas, no tengo sábanas, no tengo ganas. Él soltó una risa incrédula. Ah, mira, ahora la rebelde. Mamá, ¿desde cuándo te pones así? Si siempre hemos ido a tu casa, siempre nos has recibido. ¿Qué te cuesta? Es familia. La palabra familia me hizo daño en un lugar que no sabía que existía.
decía. ¿Qué me cuesta? Me ha costado años, Tomás. Me ha costado postergar mis deseos, mis silencios. Me ha costado aceptar menos. Pero no le respondí con reproches. No iba a pelear por teléfono. El camino que eliges para hablar fija el destino de lo que dices. Pasen a comer el sábado. Traigan lo que quieran beber. Yo hago un guiso y pan recién horneado. Y después se vuelven. Es lo que puedo ofrecer. Colgó sin despedirse. Miré la pantalla apagada como si fuera la cara de alguien que ya no conozco. Respiré hondo. Me temblaban las manos. Otra vez. No por miedo. Por una certeza nueva que todavía me bailaba dentro. La certeza de poner límites. En la noche, al acostarme, el techo parecía más bajo. No por la casa, sino por el peso de la decisión. No quise arrepentirme. Poner límites no es castigar. Es decir, la verdad. Pero también conocía a mi hijo. Al día siguiente, con el primer gallo, supe que vendría igual. Que vendrían todos. Que me probarían. Y la granja, mi refugio, se convertiría en un campo de batalla si yo no encontraba el modo correcto de sostener mi no. A media mañana fui al pueblo. Compré harina, verduras, un trozo de carne para el guiso. Saludé a la panadera, a la que ya me habían dicho que yo era la nueva de la finca del cerro. Me regaló 2 bollos. Para la suerte, dijo. La suerte no existe, pensé. Pero la gratitud sí. Volví sin prisa. En la subida, una bandada de pájaros se levantó de golpe y cruzó frente al parabrisas como una flecha viva. Me gustó creer que aquello era una señal de movimiento, de cambio. Pasé la tarde cortando leña, preparando la masa del pan, ordenando la mesa del porche. Coloqué platos sencillos, vasos desparejados, un mantel viejo que planché con cariño. La casa olía a pan y a tomillo. La luz entraba oblicua por la ventana y en mi pecho crecía una calma rara. No la calma que te regalan otros, la que te debes tú. Cuando el sol ya coqueteaba con el horizonte, escuché el motor del coche de Tomás antes de verlo. Luego otro y otro. La caravana subió levantando polvo, como una procesión que celebrara su propia decisión de no preguntar. Bajaron con risas altas, con música saliendo por las ventanas. Los niños corrieron. Los mayores abrieron maleteros y sacaron maletas, hieleras, paquetes como si estuvieran desembarcando para instalar un campamento. Tomás se acercó a paso seguro, sonrisa brillante, brazos abiertos, un beso en el aire. Mamá, qué lugar, te quedó precioso. Miró por encima de mí, hacia la puerta. ¿Dónde nos ponemos? Apreté el mantel con los dedos para no apretar su hombro. La mesa está lista. El guiso necesita 10 minutos. Tomás me guiñó un ojo. Perfecto. Los chicos dejan las cosas en la habitación grande. Luego vemos dónde acomodamos al resto. Tomás, dije, simple. No hay dónde acomodar al resto. Es como te dije. Comeremos, pasearán y al caer la tarde se vuelven. Los ojos de Lucía rodaron sin pudor. Suegra, no seas así. Los niños están ilusionados. Los niños, mientras tanto, perseguían gallinas. Una de las gallinas se asustó y subió al muro de piedra. Me dolió el corazón por el animal. Me dolió el corazón por mí. Vengan, dije. Siéntense. Serví el guiso. El olor llenó la tarde. Puse el pan cortado, crujiente, sobre una tabla. El tomate brillaba como si tuviera su propio sol. Nadie puede negar comida humeante. Comieron con apuro, con halagos fáciles. Mamá, te quedó espectacular. Tía, qué delicia. Sabe a domingo. En sus bocas, mis esfuerzos aún tienen el sabor de lo obvio. Me sonreí por dentro y por fuera. De eso también se trata aprender. De ver la escena entera sin convertirte en ella. Cuando los platos quedaron vacíos, cuando el vino bajó la guardia de todos, cuando el sol se escondió detrás de los eucaliptos y la sombra nos cubrió como un manto, Tomás se levantó, palmeó la mesa y anunció con alegría: listo, chicos, suban las maletas. Esta noche dormimos aquí. Entonces yo también me levanté. Miré a cada uno a los ojos. No me faltó el aire. No me sobró la voz. Solo dije la verdad. No. El murmullo se quebró como un vaso. Tomás apretó la mandíbula. Mamá, no empieces. No empecé. Terminé. Les preparé una comida con amor. Este lugar es mi casa. No un hotel. No un campamento. Los quiero. Pero hoy se van a ir. La sonrisa de Lucía se hizo fina. Qué carácter. Qué límites. Corregí. Tomás se pasó la mano por el pelo. Reía, pero sin risa. Mamá, de verdad, no vamos a discutir. Los chicos están cansados. Es una noche. Es mi vida. Me di vuelta. Entré a la casa y salí con algo que había guardado en el granero desde la mañana. Lo coloqué sobre la mesa, al lado del pan. Una llave grande, vieja, de hierro. La levanté con firmeza. Esta es la única llave de la casa. No la doy. No la presto. Esta noche duermo sola. Nadie habló un rato. El viento nos pasó por la cara. Un perro ladró muy lejos. El cielo se llenó de estrellas, como si el campo supiera que hace falta luz para ver bien. Tomás tragó saliva. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. Algo que reconocí porque yo también lo sentía. Respeto, naciendo torpe, como un potro. Aún no lo sabía, pero esa noche, en esa mesa, empezó mi lección. Y no solo para ellos. Tomás se alejó 2 pasos, como si necesitara mirar la casa desde otro ángulo para entender que no era un decorado, que no estaba ahí para su conveniencia, que no había camarotes invisibles ni sábanas que brotaran de los cajones por arte de magia. Lucía agarró a su hija menor de la mano con gesto estudiado, como quien protege de una tormenta que solo existe en su relato. Los primos cuchichearon. La tía, que llevaba todo el día opinando sin pedir turno, fue la primera en intentar el atajo de la culpa. Con lo que hemos manejado, hija, podría ser un poco
dijo flexible. La miré con educación, pero con una línea muy clara entre sus palabras y mi puerta. Hemos comido. Han conocido la granja. Me alegra. El pueblo está a 15 minutos. Hay 2 hostales y un hotel pequeño. Si quieren, les paso los teléfonos. Tomás bufó, adolescente a sus 40. Mamá, no podemos gastar en hotel. Yo no voy a pagar por ustedes. Mi voz no se quebró. Por dentro, sí. Se movieron placas tectónicas que llevaban años sin moverse. Y si no pueden, esta vez no se queden. Otra vez será. Cuando avisen, cuando no pretendan, cuando podamos organizarlo bien. Lucía apretó los labios hasta que se le borró la boca. Qué manera de tratar a la familia. El guiso, aún tibio, olía a hogar. Yo también olía a hogar, pero esta vez a un hogar que me incluía. Me limpié las manos en el paño y respiré. No quería gritar. Gritar siempre fue mi herramienta cuando no tenía otra. Ahora la tenía. El límite. Tomás, ¿recuerdas el verano en que tu padre prometió llevarte al parque de atracciones y nunca llegó a casa? Él parpadeó, sorprendido, con un recuerdo que le andaba descalzo por dentro. Yo te llevé, te subí a los juegos, acompañé tu miedo y tu risa. Después trabajé horas extra al día siguiente para cubrir lo que no entraba. Nunca te lo eché en cara, porque era amor. Bajé la voz sin bajar la convicción. Esto también es amor. Amor por mí y amor por ti. Porque si te digo que sí cuando quiero decir que no, te enseño la peor lección. El silencio hizo lo suyo. Un silencio denso que enseña. Los niños, aburridos de la atención de los grandes, volvieron a corretear cerca del nogal. Uno de ellos encontró el aljibe y se asomó con una risa de curiosidad. Me acerqué con calma. Cuidado, es hondo. El niño, obediente, se apartó. Toqué la piedra fría. Pensé, así quiero que sean mis decisiones, hondas y frescas. Tomás llamó al grupo. Recogemos. Volvemos al pueblo. Lo dijo tragándose su orgullo como quien se traga una espina para no llorar. Se acercó a mí y tan bajo que solo yo pudiera oír, preguntó, ¿de verdad te hace feliz estar aquí sola? Le sostuve la mirada. Estoy conmigo y aprendiendo a estar con ustedes de otra manera. Cargaron maletas, recogieron botellas a medias, levantaron migas del mantel con las manos. Me agradecieron algunos, con palabras cortas, los primos más educados que su educación. Lucía no dijo nada. Subieron a los coches. Una última nube de polvo me dejó el porche con el color de la tarde. Quedamos la casa y yo, otra vez, mirándonos como dos viejas amigas que se sientan a hablar después de una visita pesada. Guardé los platos. Lavé con agua tibia y jabón de olor suave. Secar cada vaso se volvió un acto de afirmación. Afuera, los grillos levantaron su concierto de puntitos brillantes. Puse a calentar agua para un té y cuando fui al granero a dejar la mesa plegable, escuché un ruido que no era de la noche. Pasos. Un coche que volvía a subir la cuesta. Me asomé por la ventana. Era Tomás, solo. Aparcó sin apagar el motor. Se quedó ahí, con la cabeza apoyada en el volante, como si la dirección le pesara más que el camino. Salí despacio. El aire estaba más frío. Me cerré la Rebeca. ¿Qué pasó? Tomás me miró con unos ojos que hacía años no me mostraba. No los del hombre que llega imponiendo planes, sino los del niño que aún busca a su madre cuando algo duele. Discutí con Lucía. Dice que has sido cruel, que no te importan los niños. Yo no sé, mamá. Me enoja lo que hiciste y al mismo tiempo, algo en mí, no sé cómo decirlo. Le hice un gesto para que apagara el motor. La noche nos escuchaba. No es crueldad, hijo. Es respeto. Yo me respeto. Y te respeto a ti lo suficiente como para enseñarte esto ahora, aunque te enfade. Él dio una patada pequeña a la tierra, como si quisiera acomodar las piedras del camino. Siempre te he visto fuerte, pero hoy te vi distinta, como si no me necesitaras. Te quiero, Tomás. Pero no te necesito para respirar. Noté que mi voz no tenía ni una astilla de rencor, solo verdad. Y tú tampoco me necesitas para justificarte con el mundo. Eres un hombre. Se rió sin alegría. A veces no me siento tanto. Aprenderás. Se aprende cuando el otro deja de sostenerte sin que se lo pidas. Nos sentamos en el escalón. Le serví té. Sopló con cuidado, como me veía hacerlo de niño. No supe que venías de vuelta. Yo tampoco. Arranqué sin pensar. Miró la casa, el porche, la mesa, ya limpia. ¿Y si te pasa algo aquí? Me pasarán cosas, como en cualquier parte, pero aquí tengo espacio para oírme. Se quedó un largo rato mirando el cielo, tratando de descifrar un idioma que no se aprende en la ciudad. Después me contó lo que no suele contarme. El trabajo que lo ahoga, el ruido que no lo deja dormir, la deuda pequeña que se hizo grande, la expectativa de ser el hombre que todos esperan que sea, la vergüenza de sentirse a veces pequeño. Lo escuché sin interrumpir. El silencio, otra vez, hizo de maestro. Cuando te llamé para decirte que veníamos, confesó al fin, no pensé en ti, pensé en mí, en salir de mi ruido, en tener un lugar donde alguien nos recibiera, donde las cosas estuvieran resueltas. Eso siempre ha sido mi especialidad, resolver para otros. Sonreí. Ahora estoy aprendiendo a resolverme a mí. Tomás asintió despacio. Lucía no lo entiende. No tiene que entenderlo hoy. Le basta con respetarlo. Nos quedamos sin prisa. El té se enfrió. La noche se hizo más densa y amable. El perro de la finca vecina dejó de ladrar. Un búho dijo su nombre en la oscuridad. Tomás se levantó. Me voy. Mañana vendré a ayudarte a arreglar ese cerrojo del granero. Puedes venir a ayudar, no a instalarte. Lo sé. Me besó la frente. Gesto de niño viejo. Gracias por el guiso y por esto. Cuando el coche desapareció detrás de la curva, entré a la casa con una calma que no conocía. Cerré la puerta con la llave pesada. El sonido del
metal me sonó a campana de iglesia. Algo sagrado, sencillo, antiguo. Me lavé la cara, me acosté. Dormí de un tirón. A la mañana siguiente, el sol golpeó la ventana con una claridad nueva. Me levanté temprano. Hice pan otra vez. Al amasar, mis manos tenían la memoria de quien ha cruzado un río y ahora conoce ambas orillas. Coloqué una hogaza en el horno y salí al porche a mirar el camino. No esperaba a nadie. Ese no era el día de recibir. Era el día de empezar a ordenar la finca de dentro hacia afuera. Abrí el granero para hacer sitio y encontré, debajo del baúl, un cuaderno viejo, húmedo en los bordes. Al abrirlo, reconocí la letra apretada de la anterior dueña. Eran notas de siembra, de lluvia, de gastos, de visitas. Y en la última página, una frase como una flecha. Una casa no se llena con gente, se llena con respeto. Reí sola, agradecida por las voces que nos llegan en el momento justo. Lo dejé abierto sobre la mesa para no olvidar. Tomás llegó a media mañana, como prometió, con una caja de herramientas. Venía solo. Vengo en son de paz, dijo, levantando las manos, teatral. Me mostró un candado nuevo para el granero. Te hará falta. Trabajamos en silencio. Él desmontó el cerrojo oxidado. Yo barrí, junté paja, organicé frascos. De vez en cuando me pedía el martillo o los tornillos. Yo se los pasaba. Un intercambio limpio, sin ruido colado. Cuando terminó, probó el candado. Encajó perfecto. Listo. Gracias. De nada. Se quedó un momento mirando el horizonte como quien adivina un idioma. ¿Vendremos algún día todos? Sí, cuando podamos respetar la casa y respetarnos. Asintió. Bajó al coche. Antes de irse, dudó. Mamá, anoche, cuando nos íbamos, Lucía dijo algo feo de ti delante de los niños. Yo no dije nada. Hoy no me siento en paz. Lo miré hondo. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo? No. Entonces hoy no guardes silencio. Se fue, cargando su propia llave invisible, la que abre la puerta de la responsabilidad. Yo regresé a la cocina. Saqué el pan del horno. El olor llenó la casa como una oración. Me serví un café y me senté a leer de nuevo el cuaderno. Había una lista de tareas para el otoño. Revisar canaletas, podar el limonero, encalar el gallinero. Anoté al lado. Revisar también mis costumbres antiguas, podar el exceso de culpa, encalar los bordes donde todavía se filtra el desorden de otros. Por la tarde, recibí un mensaje de Tomás. Solo 2 palabras. Hablé. Gracias. Contesté con un corazón. Nada más. Lo justo. Lo necesario. Esa noche, sola, abrí el álbum de fotos que había dejado sobre la cómoda. Miré la playa de la infancia, los cumpleaños con tortas altísimas, los disfraces mal cosidos que hacían reír a los niños. Vi también mis ojos cansados en el fondo de cada foto. Cerré el álbum con delicadeza. Lo guardé en el baúl nuevo de mi vida. No lo tiré. No lo expuse. Lo llevé conmigo, pero ya no me mandaba. Y entonces, cuando creí que el día terminaba en esa luz mansa, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Una voz que no escuchaba desde hacía años me cortó la respiración. Hola, dijo. Soy él. Necesito hablar de Tomás. Lo que me contó al otro lado de la línea me heló la sangre y me obligó a mirar mi granja de otra manera, porque la lección que yo creía estar dando apenas acababa de empezar. Y ahora la sorpresa no era para ellos, era para mí. La voz del otro lado del teléfono me congeló el alma. Hola, soy él. Tardé unos segundos en entender. Ese timbre grave, esa pausa que siempre hacía antes de decir algo importante. Era Julián, mi exmarido. No escuchaba su voz hacía más de 10 años. ¿Qué quieres? Alcancé a decir, con un hilo de voz. No quiero molestar, Elena, pero es sobre Tomás. Está metido en un lío. Y creo que tú eres la única que puede ayudarlo. Sentí como la piel se me erizaba. Me apoyé en la mesa. El teléfono pesaba como una piedra. ¿Qué lío? Del otro lado hubo un silencio lleno de vergüenza. Ese silencio que conocí tanto cuando vivíamos juntos. El de quien hizo algo mal y busca palabras para esconderlo. Tiene deudas, Elena, con gente que no perdona. Yo traté de cubrirlo una vez, pero esto ya se salió de las manos. Cerré los ojos. El aire de la granja se volvió denso, como si la tierra misma supiera lo que venía. ¿Y por qué me llamas a mí? Pregunté. Porque tú siempre has sido la que arregla todo. Ahí lo entendí. Ni siquiera el tiempo había cambiado su manera de verme. Para ellos, yo seguía siendo la mujer que soluciona, la que salva, la que no duerme hasta que los otros estén bien. Respiré hondo. No, Julián, esta vez no. Elena, escúchame. Su voz bajó un tono casi suplicante. No te estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo que hables con él, que no lo abandones. Abandonar. Qué palabra tan fácil para quien nunca se queda. Colgué sin responder. Me quedé en el umbral de la puerta, con el teléfono apagado en la mano. Afuera, el sol estaba alto, pero adentro todo parecía frío. Tomás tenía deudas, deudas grandes, y su padre lo sabía. Me repetí 1000 veces que no era mi problema, que ya no era mi carga, pero el corazón, terco como siempre, no entendía de razones. Fui hasta el granero, buscando aire. El olor a paja y madera me calmó. Toqué el candado nuevo, el que Tomás había puesto el día anterior. Su mano seguía ahí, en la marca del metal brillante. Me senté sobre una caja. ¿Hasta dónde llega una madre cuando su hijo se pierde?, me pregunté. Esa noche no dormí. Me revolvía en la cama escuchando el murmullo del viento y el tic del reloj que heredé de mi padre. Cada sonido me decía lo mismo. Todavía te duele lo que no puedes controlar. Al amanecer tomé una decisión. No por culpa, por necesidad de claridad. Tenía que verlo. Tenía que mirarlo a los ojos. A las 8 salí en mi viejo coche. El camino hasta la ciudad era una cinta gris entre colinas. Llevaba el corazón en la garganta. Cuando llegué al barrio donde vivía Tomás, lo encontré en la
puerta del edificio, hablando con alguien. 2 hombres, ropa cara, ojos fríos. Él gesticulaba, nervioso. No me vieron. Me quedé dentro del coche, observando desde lejos. Los hombres le entregaron un sobre. Tomás lo guardó sin abrirlo. Luego miró hacia el suelo y se frotó la cara con ambas manos. Ese gesto lo conocía. Era el mismo que hacía de niño cuando rompía algo y no sabía cómo arreglarlo. Esperé a que se fueran. Entonces bajé del coche y caminé hacia él. Tomás se dio vuelta, sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a verte. Sus ojos se movieron rápido, buscando excusas en el aire. No tenías que venir. Todo está bien. Vi a esos hombres, Tomás. No me mientas. Suspiró. Se apoyó contra la pared. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Negocios. Pequeños. Cosas que no salieron bien. Lo miré sin pestañear. ¿Negocios o deudas? No contestó. Esa fue su respuesta. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque sé lo que vas a decir. Que soy como mi padre. Que no aprendo. Que siempre arrastro a todos. Me dolió. Porque una parte era cierta, pero otra no. No quería repetir con él el mismo patrón que con Julián. Rescatar, sostener, vaciarme. No vine a juzgarte, pero sí a decirte una cosa. No voy a salvarte, Tomás. Él bajó la mirada. Entonces, ¿para qué viniste? Para mirarte. Para recordarte quién eres. Guardó silencio. Sus hombros temblaron. No puedo, mamá. No sé cómo salirme de esto. Sí puedes, pero tendrás que hacerlo sin usarme de muleta. Nos quedamos frente a frente, en la acera, mientras la ciudad seguía su ritmo ajeno. Un hombre pasó vendiendo flores. Le compré una, se la extendí. Cuando empieces a limpiar tu vida, pon esto en tu casa. No te costó dinero, pero sí una conversación honesta, que te sirva de inicio. No dijo nada. Me abrazó. Lloró, aunque intentó disimular. Su cuerpo olía a cansancio. Gracias, mamá. No me agradezcas. Agradece cuando empieces a cambiar. Me fui sin mirar atrás. En el coche, solté un suspiro que me pesaba desde años. Había cerrado un ciclo, o eso creí. Al llegar a la granja, la tarde me recibió con un cielo naranja. Hice té, regué el limonero, traté de recuperar la paz. Pero en la noche, cuando el viento soplaba más fuerte, escuché algo afuera. El motor de un coche. Me asomé. Era Julián. Su silueta, apoyada contra la verja, me devolvió a un pasado que había enterrado con lágrimas y silencio. Elena, dijo, necesitaba verte. Ya lo hiciste. ¿Qué más quieres? No vine a hablar de Tomás. Vine a pedirte perdón. Esa palabra, perdón, sonó tan grande en su boca que por un momento el tiempo se detuvo. Me quedé quieta, con las manos húmedas de miedo y rabia vieja. Llegas tarde, lo sé, pero aún así tenía que decirlo. ¿Por qué ahora? Porque sé que te dejé sola con él, con la vida. Y ver lo que le pasa a Tomás me hizo entender lo que hicimos contigo. Cerré los ojos. El viento entró en la casa, moviendo las cortinas. Julián bajó la cabeza, derrotado. No te pido que me perdones, solo quería que supieras que lo sé. Eso no cambia nada, Julián. Tal vez no, pero cambia algo en mí. Su voz tembló. Yo, que tantas veces soñé con escucharlo arrepentido, no sentí alivio, sentí compasión. Por él, por mí, por todo lo que no supimos hacer. Te vas a quedar aquí, dije sin pensarlo, en el porche. Esta noche sopla fuerte el viento. ¿Puedo? Solo una noche. Nos quedamos en silencio. Él se sentó. Yo preparé 2 tazas de té, la mía con miel, la suya sin, como antes, pero ya no éramos los mismos. Hablamos poco, de Tomás, de los nietos, del tiempo. Ninguno mencionó el amor ni el pasado. No hacía falta. Cuando la luna subió, él se levantó. Gracias, Elena. Y perdón, otra vez. Cuídate, Julián. Lo vi alejarse por el camino de tierra, hasta que su silueta se borró. Entré, cerré la puerta, me apoyé en ella. Sentí que algo en mí se abría y se cerraba al mismo tiempo. Fui al dormitorio y antes de acostarme, vi sobre la mesa la flor que le di a Tomás. No estaba ahí antes. Estaba marchita, pero dentro de un vaso con agua. Me quedé mirándola, confundida. Entonces recordé que Tomás no había entrado en casa. ¿Cómo había llegado esa flor hasta mi mesa? Y, de pronto, entendí que alguien más había estado aquí esa noche. Me quedé inmóvil frente a la mesa. La flor en el vaso parecía mirarme como un ojo. El tallo, torcido, un pétalo pegado al vidrio. El agua aún limpia. Eso significaba que no llevaba horas ahí. Alguien la había puesto poco antes. Revisé la casa con calma. El mantel estaba tirante. La silla un poco corrida. El aire tenía otro olor. Una mezcla de colonia tenue y humedad de abrigo. No había desorden, pero la quietud estaba tocada, como un lago con una piedra invisible. Fui a la puerta. La cerradura estaba bien. Saqué la llave y la volví a meter, probando el giro. Sin resistencia. Miré el marco. Ni una marca. Abrí. Afuera, la noche. Adentro, la sospecha. Volví a recorrer la casa. El dormitorio, intacto. La cómoda, cerrada. El cajón de los cubiertos, con sus ruidos de metal antiguo. Me incliné sobre el suelo del pasillo. Un rastro de tierra muy fino formaba un arco irregular hacia la cocina. No eran mis pasos. Yo siempre me barro el polvo al cruzar. Estos eran pasos de alguien con prisa suficiente para olvidar el felbudo. Pensé en Tomás. Pensé en Julián. Pensé en Lucía. El corazón me pidió que llamara. La cabeza me pidió que mirara primero. Abrí el granero. El candado nuevo seguía en su sitio, brillante. La barra del cerrojo encajaba. Adentro, todo en su lugar. La lámpara de queroseno. El baúl con clavos. El cuaderno abierto en la frase que la vida me había regalado. Cerré y pasé la mano por el metal como quien acaricia un gesto. Volví a la cocina. Toqué el vaso. Frío. Había sido llenado con agua de la jarra. La jarra estaba 2 dedos más baja de lo que la dejé. No era mi imaginación. Me senté. Esperé con la luz apagada y el oído tenso.
pulso. Cuando la noche decide hablar, te dice exactamente lo que necesitas. Un coche pasó lejos, con la radio encendida. Un búho llamó desde el eucalipto. Nada más. Entonces entendí que la intrusión no tenía intención de robar. Tenía intención de decir, alguien había venido a dejarme un mensaje. La flor cansada, en un vaso digno. Un gesto viejo con significado nuevo. No dormí mucho. A primera hora hice café. Abrí puertas y ventanas. Dejé que el aire fresco sacara la visita de la noche. Luego miré la mesa como se mira un mapa. Terminé el café de un trago. Me puse las botas. Fui al pueblo. Sabía a quién preguntar. En la ferretería, el dueño me saludó con la paciencia de quien ve llegar a una mujer a poner orden. Le expliqué que quería cambiar la cerradura. Me recomendó una de seguridad y sin que yo preguntara, me dijo que también vendía mirillas nuevas. Me las llevé. De regreso, recordé el candado. Llamé a Tomás. Contestó al segundo tono, la voz cansada o quizá hinchada. Dijo mi nombre. Yo dije el suyo. Pregunté por los niños. Bien. Pregunté por Lucía. Silencio y un más o menos. Dije que iba a cambiar la cerradura. Se quedó callado, sorprendido por lo obvio. Le conté lo de la flor. Juró que no había sido él. Lo creí a medias, por amor y por prudencia. Colgué y me puse a trabajar. Desatornillé, encajé, probé, ajusté. El metal nuevo sonó a futuro. Instalé la mirilla en la puerta, un ojo vivo en madera vieja. Puse la llave en mi bolsillo. Respiré. La casa volvió a tener mi pulso. A media mañana llegó Tomás con los ojos rojos. No traía herramientas. Traía una bolsa de pan. Hizo un esfuerzo por sonreír y no le salió. Me contó que discutió con Lucía otra vez. Dijo que ella se sintió humillada con mi no. Dijo que esa palabra parecía clavada en su orgullo. Dijo que él no quería elegir, pero que se sentía empujado a hacerlo. Lo escuché con los brazos cruzados, no por defensa, sino por sostenerme. Le conté lo de la noche. Le enseñé la flor, ya un poco más triste. Se acercó, la olió, la tocó con un respeto que no le conocía. Juró otra vez que no fue él. Dijo que no había vuelto. Dijo que no tenía mi llave. Lo miré con esa manera de madre que atraviesa. Me sostuvo la mirada y no la bajó. Entonces supe que decía la verdad. Fuimos al porche. Nos sentamos. El pan crujió. Partí una rebanada. Le alcancé. Comimos en silencio. Le hablé del cuaderno de la dueña anterior. Le leí la frase. La repitió en voz baja. Una casa no se llena con gente, se llena con respeto. Movió el pan entre los dedos como si fuera una piedra lisa hallada en un río. Dijo que iba a buscar sus propios respetos. Lo dijo con una sinceridad rara, frágil y cierta. Se fue al rato. Prometió volver en la tarde para arreglar una canaleta. Lo vi alejarse con un andar diferente, más recto en la espalda pero más blando en el pecho. Entré. Guardé la flor en el cuaderno, como marcapáginas de una noche sin testigos. Puse agua para sopa. Corté zanahorias. Dejé la olla a fuego lento. El aroma de la cebolla me devolvió la infancia. Una mesa con damero. Una mujer que cantaba bajito mientras movía la cuchara. A veces basta una sopa para recordar que uno no está roto, solo hambriento de cosas buenas. A media tarde golpearon la puerta. Miré por la mirilla nueva. Lucía, sola, pelo recogido, labios apretados, una cartera dura colgando del brazo. Abrí. No le ofrecí entrar. Se quedó en el umbral, que ahora era frontera. Dijo mi nombre con esa cortesía que viene envuelta en vidrio. Contesté el suyo con la voz plana. Dijo que venía a hablar como mujeres. Dijo que quería evitar males mayores. Dijo que no quería que Tomás se alejara de sus hijos. La escuché sin dar asiento. Luego vino el golpe que traía. Dijo que había estado en la granja anoche. Dijo que subió en puntillas, que empujó la puerta con cuidado, que dejó la flor donde yo pudiera verla. Dijo que lo hizo para demostrarme que la familia es familia, con llave o sin llave. Dijo que si yo me creía fuerte, ella podía ser más. Dijo que no permitiría que yo partiera a su casa en dos. No levanté la voz. Le pedí que repitiera. Lo hizo, con más orgullo que miedo. No le pregunté cómo entró. Fue un acto de respeto falso, de esos que mastican rápido y no alimentan. Le dije que esa flor no era un símbolo de amor, sino de invasión. Le dije que las casas ajenas se tocan con preguntas. Le dije que yo podría haber llamado a la policía y no lo hice por los niños y por Tomás. Le dije que esa sería la única vez. Le dije que había cambiado la cerradura. Le dije que si volvía a entrar, denunciaría. Le dije que no me temblaría la mano. Lucía apretó la cartera. Dijo que yo la estaba amenazando. Le respondí que no. Le respondí que estaba nombrando una ley simple, la ley de una casa nueva que necesitaba respeto. Se quebró un poco. Lo noté en el pestañeo. Dijo que se sentía desplazada. Dijo que desde que existo en la vida de Tomás, todo es más difícil. Quise reír y llorar al mismo tiempo. Existir es el primer derecho que me gané a pulso. Le expliqué que Tomás es su esposo y mi hijo, no su rehén. Dije que no competimos. Dije que los límites no son paredes, son puertas con horarios. Hablamos largo. O dijo, yo clavé estacas, todo sin gritos. Al final, bajó los hombros. Dijo que yo no la iba a perder como enemiga porque no me tenía como amiga. Dijo que tal vez con el tiempo entendería. Dijo que se iba. La vi alejarse con la cartera como un escudo. Cerré. Apoyé la frente en la madera. Hice lo que siempre hice cuando la vida se pone en punta. Respiré. Fui a la cocina. Probé la sopa. Le faltaba sal. Le eché una pizca. A veces la vida también. Tomás llegó más tarde con la caja de herramientas y unos ojos más claros. Me dijo que habló con Lucía. Me dijo que ella estaba dolida y que eso
eso también era verdad. Me dijo que iba a quedarse en casa de un amigo unos días para bajarle el volumen a la guerra. No le aplaudí la decisión. No juzgué. Le dije que mientras no huyera de sí mismo, cualquier lugar podía ser bueno. Subió a la escalera. Arregló la canaleta. Desde arriba me preguntó por el cuaderno. Me pidió leerlo. Le acerqué el cuaderno. Se sentó en el escalón y pasó las páginas como si fueran hojas de otoño. Se detuvo en la lista de pendientes. Me preguntó qué significaba encalar culpas viejas. Le dije que blanquear los rincones donde se pegó la vergüenza. Sonrió. Anocheció. Encendí la lámpara de queroseno en el porche. Le da a la noche una luz de paciencia. Preparé 2 platos, pan y sopa. Comimos mirando el cielo. No hablamos de números ni de hombres de traje. Hablamos de la gallina que se sube al muro, del limonero que pide poda, de la música que me gusta en la mañana. Tomás pareció recordar que los detalles son un idioma. Al irse, me abrazó con un peso distinto. No peso de carga, peso de presencia. Dijo que al día siguiente volvería a primera hora para revisar las canaletas del otro lado. Dije que sí. Me acosté tarde. Dormí de a ratos. Soñé con llaves, con flores, con una mesa larga donde todos comen sin empujar. Al amanecer, el teléfono vibró sobre la mesita. Era Julián. El mensaje era corto. Decía que necesitaba hablar conmigo en persona, que había un papel que debía ver. Le respondí que viniera a la tarde, que a la mañana yo estaría en el terreno de atrás limpiando maleza y no bajaría a la casa. Tomé guantes, machete viejo, gorra, crucé el portillo, atravesé la parte de los eucaliptos. La tierra aún guardaba el frío de la noche. Corté, apilé, junté ramas. El cuerpo entero trabajó y agradeció. En mitad de la tarea, un coche subió la cuesta. Lo escuché sin verlo. Luego bajó al llano, cerca del granero. No corrí. Caminé a paso firme. El sol ya asomaba como un ojo enorme por encima de los árboles. Cuando llegué al porche, había un sobre en el escalón. Blanco, sin nombre. Solo mi casa y un sobre. El coche ya no estaba. Lo tomé. Lo di vuelta. Lo abrí. Adentro, 2 cosas. La flor del vaso, ya rendida, y una fotocopia. El corazón me dio un golpe seco. La fotocopia era de un contrato privado. Reconocí mi nombre. Reconocí la dirección de la granja. Reconocí una firma que parecía la mía. Leí despacio. Era una garantía solidaria. Yo, Elena, me comprometía a responder por una deuda contraída por Tomás, a cambio de un préstamo con intereses de escalera, fechada 2 semanas antes de que yo firmara la compra de la granja. Mi estómago se encogió. La letra, muy parecida a la mía, era una trampa vieja. Al pie, un sello y una rúbrica. Arriba, una cantidad que cortaba el aire. Al lado, la dirección del acreedor. El papel, aséptico como un bisturí, me abría la vida en canal. Me senté en el escalón con el sobre en el regazo. Miré la firma como quien mira la cara de un fantasma. Sentí la sangre en las sienes. Lavé la mirada con lágrimas secas que no corrían. No podía ser Julián. Él no habría ido tan lejos. Tomás no se atrevería a tanto. Lucía sí conocía mi letra. Lucía sí conocía mi prisa. Lucía sí conocía mi hábito de firmar sin leer cuando la olla hervía y alguien lloraba. Pero esta vez no había firma de despiste. Esta vez era una imitación. Entré a la casa. Tomé el teléfono. Llamé a Julián. Atendió de inmediato. Le conté. Juró que él no. Me dijo que fuera a la dirección del acreedor con calma y con alguien. Me ofreció acompañarme. No acepté. Llamé a Tomás. Tardó en contestar. Cuando oyó la palabra garantía, se quedó mudo. Cuando dije firma, se desarmó en un no repetido como un rezo sin fe. Cuando mencioné la cantidad, respiró hondo como quien toma agua amarga. No le pregunté si sabía. Le pedí que viniera. Dijo que tardaría 1 hora. Mientras lo esperaba, salí al porche. Miré el cielo que empezaba a volverse azul limpio. En el borde de la mesa, el cuaderno me esperó abierto. Leí la frase otra vez. Una casa no se llena con gente, se llena con respeto. Pasé la página. Había otra frase que no había visto. El papel, antes hinchado, ahora se había secado y dejaba leer mejor. Decía, una firma es una puerta. Decide a quién se la entregas. Respiré por dentro. Puse el contrato dentro del cuaderno. Fui al dormitorio. Abrí el cajón de la cómoda y saqué la carpeta con la escritura de la granja. Volví al porche con el corazón en fila. A lo lejos, el polvo de un coche empezó a subir la cuesta. Tomás tenía la cara de quien llega al borde de un abismo y no sabe si saltar, si pedir un puente, si volver atrás. No lo dejé hablar. Le mostré la fotocopia. La tomó con manos que eran las de mi niño y las del hombre en la misma piel. Se sentó sin pedir permiso, porque ya no hacía falta. Miró en silencio, leyendo lo que seguramente ya sabía. Al terminar, levantó los ojos. Habló sin voz de defensa. Su voz vino con vergüenza y con verdad. Dijo que no falsificó mi firma. Dijo que no se atrevió a eso. Dijo que alguien le ofreció la garantía hace meses, como salvavidas, si yo aceptaba firmar para ayudarle con una deuda. Dijo que no. Dijo que cuando lo presionaron, contó que yo me había mudado, que no tenían cómo localizarme. Dijo que ahí aparecieron fotocopias con firmas. Dijo que estaba atrapado entre pagar y callar. Dijo que Lucía no sabía. Dijo que sospechaba de un primo de ella que trabaja en gestorías de baja moral. Dijo que ese primo vino a comer a mi mesa el día del guiso. El nombre apareció como un pez bajo el agua. Lo supe sin recordar su cara. El primo que hizo chistes de país. El primo que hacía preguntas sobre la escritura y el pozo, como si se interesara por la vida cuando en realidad medía mis paredes. Tomás se tapó la cara.
cara. Dijo que sentía asco de sí mismo. Dijo que nunca imaginó que la deuda cruzaría la puerta de mi casa de esa forma. Dijo que ahora me pedía perdón con toda la boca. No le di el perdón como un paño. Le di algo más pesado. Le di trabajo. Le dije que íbamos a ir juntos a hablar con esa gente. Le dije que íbamos a poner un abogado, aunque el pueblo solo tiene uno y está casado con la panadera. Le dije que íbamos a dejar de ser improvisación. Tomás me miró como si le hubiera entregado un mapa y una mochila. Asintió con la fuerza que no tenía ayer. Dijo que estaba listo. El sol ya apretaba. Subimos al coche. Bajamos la cuesta con la casa detrás de nosotros, respirando sola. En el camino, Tomás me dijo que la dirección del acreedor quedaba en la ciudad, en un tercer piso con persianas metálicas y plantas plásticas en el hall. Asentí. No hablé más. Puse la mano en la guantera. Saqué la lámpara de queroseno pequeña que llevaba por costumbre cuando viajaba de noche. No la iba a usar. La sostuve como un amuleto sin magia. A veces basta el peso en la mano. Estacionamos 2 calles antes. Caminamos sin prisa. Entramos. El edificio olía a café viejo y a papel. Subimos por escaleras. En el rellano del tercero, un rótulo con letras doradas. Golpeamos. Nadie respondió. Golpeamos otra vez. Entonces se oyó una llave. Un giro rápido. Una puerta que se abre poco. Un hombre de camisa ajustada nos midió. Dijo que el responsable no estaba. Dijo que volviéramos otro día. Dijo que mejor llamáramos. Dijo demasiadas cosas con muy poca carne. Le puse la fotocopia en el mostrador. Le dije mi nombre. Le dije la dirección de mi casa. Le dije que esa firma no era la mía. Le dije que esa garantía era nula. Le dije que si pretendían cobrarme, conocerían a la Guardia Civil y a la prensa del pueblo. El hombre parpadeó. Dijo que no hacía falta ponerse así. Tomás se adelantó un paso. Dijo su nombre, con nombre y apellido como se presenta un hombre que decide existir. El tipo fingió buscar algo en el ordenador. Yo miré alrededor. Verdes plásticos, diplomas sin fecha, un olor leve a tinta. Me fijé en una foto enmarcada en la pared. Una reunión de hombres con copas. En la esquina, casi fuera de cuadro, estaba el primo de Lucía. No cabía ya ninguna duda. El hombre nos dio cita para 2 días después. Dijo que traerían los papeles originales. Dijo que hablaríamos con el encargado. Salimos sin bajar la cabeza. En la calle, el aire caliente se pegó a la piel. Tomás me miró con una mezcla de miedo y alivio. Dijo que ahora sí quería cambiar. Yo no le dije que las palabras no cambian, que cambian los actos. Ya lo sabía. Volvimos a la granja al atardecer. La luz dorada puso las cosas en su sitio. Abrí el portón y entré con un cansancio que no dolía. Caí en la silla del porche. Tomás se quedó de pie, como quien no quiere ensuciar la escena. Me pidió que comiéramos lo que fuera. Dijo que hoy el pan con aceite sabía a banquete. Sonreí. Le serví 2 platos de sopa recalentada. La sopló como cuando era niño. La comió sin hablar, como un hombre. La noche vino rápida. El cielo lleno de puntos. Encendí la lámpara de queroseno. Puse el cuaderno sobre la mesa. Tomás lo tocó con respeto. Pidió leer la última página. Se la mostré. Leyó en silencio. Cerró los ojos un segundo. Repitió la frase de la puerta y la firma. Asintió. Dijo que mañana temprano irá a hablar con Lucía. Dijo que necesita decirle verdad o pedir distancia. Dije que aquí no se esconden verdades debajo del mantel. Despacio, el cansancio nos venció. Tomás se fue. Cerré con mi llave nueva. Me lavé la cara. En el espejo vi a una mujer que se parece a su madre pero que se habla distinto. Me acosté. La casa por fin respiró conmigo. No sé cuánto dormí. Un golpe seco me arrancó de la cama. Un golpe en la puerta. Otro. Un tercero. Me levanté con el corazón bajo la lengua. Crucé el pasillo. Miré por la mirilla. Afuera, al borde de la oscuridad, alguien dejó pegado un papel sobre la madera. No vi a nadie. Solo el papel bailando con el viento. Abrí. Lo arranqué con cuidado. Lo leí bajo la luz amarilla de la lámpara. Era una notificación. Un requerimiento de pago. Venía con la misma dirección, con la misma cantidad, con la misma fecha. Y abajo, a mano, un mensaje que no venía en ningún formato legal. Decía: la familia es una sola puerta. O la abres o te la abrimos. Levanté la vista hacia la noche y entendí que la lección que yo preparé para los míos acababa de convertirse en una batalla por mi casa, por mi nombre y por mi voz. Porque a partir de ese papel ya no bastaría con decir no. Y lo que tuve que hacer a la mañana siguiente para defender mi granja y mi paz cambió todo para siempre. El papel seguía entre mis dedos, temblando con el viento de la madrugada. El mensaje escrito a mano era tosco, torcido, con esa rabia que intenta asustar porque no tiene razón. Lo leí una vez más, despacio, como quien mastica veneno para entender su sabor. La familia es una sola puerta. O la abres o te la abrimos. Me quedé ahí, en el porche, con la lámpara de queroseno temblando sobre la mesa. Ni los grillos sonaban. El silencio era tan denso que parecía tener cuerpo. Por primera vez desde que llegué a la granja, sentí miedo. No miedo del ruido o de la soledad, sino miedo de que ese pedazo de papel pudiera deshacer lo que tanto me costó construir. Mi paz, mi límite, mi nombre. Entré, cerré con llave, eché el cerrojo, puse el papel sobre la mesa y lo miré como se mira un enemigo pequeño pero peligroso. Había aprendido que las guerras grandes empiezan siempre con algo minúsculo, una firma, una frase, una omisión, y que si no actúas, te devoran. Me senté, respiré hondo. Tenía que pensar. No podía dejarme llevar por el pánico, porque
porque el miedo desordena y yo había tardado demasiado en poner orden. Lo primero fue llamar a Tomás. Nada. Su teléfono sonaba y no contestaba. Volví a intentar. Nada. Después llamé a Julián. Contestó medio dormido. ¿Qué pasa, Elena? Vinieron. Mi voz me sonó ajena. Dejaron una nota. ¿Qué nota? Una amenaza. Hubo un silencio del otro lado. Voy para allá, dijo, y colgó. Me quedé mirando la lámpara hasta que la llama se dobló hacia un lado, como si también tuviera miedo. Al amanecer, golpearon la puerta. Era Julián, con una chaqueta vieja y el rostro tenso. Déjame verla. Le pasé el papel. Lo leyó. Frunció el ceño. Esto no es solo una advertencia. Es una prueba de presión. ¿Prueba? Sí. Buscan que cedas, que creas que estás sola. ¿Y no lo estoy? Pregunté sin ironía. Él me miró con un gesto que no recordaba, compasivo, casi dulce. No, Elena, ya no. Nos sentamos. Por primera vez en años, tomamos café juntos sin gritar, sin reproches, sin pasado en la mesa. Me contó que había indagado sobre el despacho que figuraba en la fotocopia. Era una empresa fantasma. Detrás, un grupo que compraba deudas. Y tu hijo está en la lista de los que no pueden pagar. Ya lo sé, dije. Pero lo que no entiendo es cómo consiguieron mi firma. A veces basta con una foto, con una copia vieja. Lo digital es un campo de caza. Me levanté, empecé a caminar por la cocina. El suelo crujía, la tetera silbó, el aire olía a pan recalentado. No voy a dejar que esto me quite la casa, Julián. Lo dije sin gritar. Lo sé. Él me miró con una mezcla de culpa y admiración. Esta vez no vas a salvar a nadie. Esta vez te vas a salvar tú. Sus palabras me tocaron una fibra. Sí, tal vez era eso. Toda mi vida había sido una carrera por apagar fuegos ajenos. Y ahora, por primera vez, el incendio estaba en mi puerta. A media mañana llegó Tomás. Tenía la cara pálida, el cuello tenso, los ojos hinchados de no dormir. Mamá, lo siento, dijo sin aire. Lo de la nota, ya sé quién fue. El corazón me dio un salto. ¿Quién? El primo de Lucía. Su voz era un hilo tenso. Le pedí explicaciones. Me dijo que solo quería darme un susto para que pagara rápido, que no era nada personal. ¿Y tú le crees? No. Se pasó una mano por la cara. Pero sí le tengo miedo. Me senté. Julián se quedó de pie, escuchando. Entonces hay que hacer la denuncia, dije. No por mí, por todos. Tomás asintió. Vendrán a buscarme. Que vengan, dije. No van a entrar. Fui al armario. Saqué una carpeta azul donde guardaba documentos y recuerdos. Puse adentro la fotocopia de la garantía, la nota y una copia de la escritura de la casa. Vamos al cuartel. En el coche nadie habló. El camino a la Guardia Civil era una serpiente gris bajo el sol. Tomás miraba por la ventana, hundido en pensamientos. Julián manejaba con las manos apretadas al volante. Yo iba atrás, mirando el paisaje, repitiendo por dentro una frase que había leído en el cuaderno. Una firma es una puerta. Y yo había aprendido a cerrar puertas. Al llegar, el agente nos atendió con esa mezcla de curiosidad y cansancio que tienen los hombres que ya han visto demasiados dramas. Le conté todo. Él tomó nota. Me pidió los documentos. Haremos una investigación, dijo. Pero mientras tanto, no abra a nadie. No firme nada. No hable con desconocidos. Asentí. Era curioso. Llevaba toda la vida obedeciendo órdenes ajenas. Y esa fue la primera que sentí que tenía sentido. Regresamos a la granja. El día era de un azul insolente. El limonero brillaba como si no supiera nada. A veces la belleza es cruel. En el porche, Julián se despidió. Te llamo mañana. No dejes la lámpara encendida toda la noche. Gasta queroseno. Sonrió. Pero si te da miedo, déjala igual. No me da miedo, dije. Me da respeto. Cuando se fue, Tomás se quedó. Mamá, me miró con los ojos húmedos. No sé cómo reparar todo esto. Reparar no siempre es devolver. A veces es aprender a no romper más. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas. Los perros del campo ladraban lejos. Era una calma tensa, como la de un barco que sabe que la tormenta aún no ha pasado. A la tarde fui al pueblo. Compré más pan, algo de aceite, unas semillas. No quería pensar, quería hacer. El hacer es la oración de los que han sufrido. Cuando volví, Tomás no estaba. Me dejó una nota en la mesa. Voy a cerrar esto, mamá. No quiero que vivas con miedo. Confía en mí esta vez. La nota me heló. Cerrar esto. ¿Qué quería decir? Intenté llamarlo. Nada. Mensaje. Fuera de cobertura. El sol bajó. Las sombras se estiraron. Y de repente, un ruido en la carretera. Motor. Después, voces. Una risa. Otra. Y el sonido inconfundible de una botella rompiéndose. Me asomé por la ventana. 2 coches estacionados al borde del camino. 4 hombres. Los reconocí. Uno de ellos era el primo de Lucía. Mi sangre se volvió hielo. No estaban ahí por casualidad. Encendí la lámpara. Cerré puertas y ventanas. Busqué mi teléfono. Llamé a la Guardia Civil. Mientras hablaba, escuché los pasos acercarse a la verja. La voz de la gente me pedía calma. Pero la calma no se obedece, se gana. Y yo no iba a ceder. Había pasado media vida callando por amor y otra media cediendo por miedo. Esa noche, no más. Me quedé detrás de la puerta, escuchando. Uno de ellos dijo, si no abre, entramos igual. Otro respondió, tranquilo, no queremos líos, solo hablar. Hablar. Qué palabra tan traicionera. Detrás de los pretextos suaves siempre se esconden las intenciones duras. Entonces, de repente, escuché otro sonido. Un coche que subía por el camino a toda velocidad. Luces largas, motor fuerte. Los hombres giraron la cabeza y cuando la luz los bañó, los vi de frente. El coche frenó en seco. La puerta se abrió. Era Tomás. Se bajó sin miedo. Tenía algo en la mano, no un arma, un sobre, y una cara que no había visto en él desde niño, la de alguien que decide hacer lo correcto aunque tiemble. Déjenla en paz, gritó. Los hombres lo miraron, confundidos. El primo de Lucía
Lucía dio un paso al frente. No te metas, Tomás. Esto es entre adultos. Soy el adulto, respondió. Y ustedes, los cobardes. El corazón me estallaba. No abrí la puerta. No grité. Solo miré desde la ventana cómo mi hijo se plantaba, por primera vez, entre su pasado y su madre. El primo se rió. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagar? Tomás levantó el sobre. Aquí está el dinero que les debía. Cada centavo. No me deben ni mirar más. El hombre dudó. Tomás arrojó el sobre al suelo. Ahí está. Pero no se acerquen a ella. Los otros tres lo miraron, evaluando. Uno hizo un gesto con la cabeza. El primo escupió al suelo, recogió el sobre, lo contó por encima y dijo: te salvaste por esta vez. Y subieron a los coches. El motor rugió. Se fueron. Cuando el silencio volvió, abrí la puerta. Tomás estaba parado frente al portón, respirando como quien sale del mar después de una ola. Lo abracé sin decir nada. Él apoyó la frente en mi hombro. No lloró. Yo tampoco. No hacía falta. Adentro, en la mesa, la lámpara seguía encendida. La llama no temblaba. Por primera vez, la luz estaba quieta. Tomás levantó la cabeza. Mamá, ya está. No, dije. Ahora empieza. Porque lo que habíamos salvado esa noche no era solo la casa. Era algo más profundo. El respeto. Y ese respeto, una vez encendido, no se apaga. Pero lo que no sabíamos, lo que ninguno podía imaginar, era que el verdadero golpe aún no había llegado. Y que la persona que lo traería era alguien a quien yo había dejado entrar hace años, sin sospechar que algún día volvería para cobrar su parte. Dormimos poco y amanecimos con la determinación clavada como un cuchillo limpio. A mediodía teníamos la cita en el despacho. Tomás condujo. Yo llevé la carpeta azul en el regazo, como se sostiene un testigo. Al llegar, el edificio olía a café viejo y a polvo de alfombra. Nos recibió un hombre de sonrisa de plástico. Dijo su nombre sin ofrecer la mano. Dijo que el licenciado estaba ocupado. Nos dejó en una sala con diplomas torcidos y plantas que parecían hechas de jabón. La puerta se abrió. Entró una mujer. Tardé un segundo en reconocerla. El corte de cabello distinto, las gafas nuevas, los años cosidos en los ojos. Pero era ella, Rosa, la hermana de Julián, la tía de Tomás, la mujer que un día me ofreció un sofá cuando me separé, la que me trajo caldo caliente cuando tenía fiebre y los niños eran pequeños. Y ahora estaba aquí, con una carpeta negra en las manos, vestida de oficina y de distancia. Dijo mi nombre con una voz que buscaba ser suave. Yo respondí el suyo con una voz que no buscaba nada. Tomás se quedó de pie, paralizado entre dos familias. Rosa pidió que nos sentáramos. Puso la carpeta sobre la mesa. Dijo que había habido un malentendido. Dijo que nadie quería problemas. Dijo que siempre habíamos sido buena gente. Después abrió la carpeta y me enseñó la fotocopia de la garantía. Me habló de plazos, de intereses, de opciones. Pronunció la palabra acuerdo con tanto empeño que se le escapó el miedo. La miré a los ojos. Pregunté despacio cómo había llegado esa firma a sus manos. Dijo que el sistema, que las gestorías, que un proveedor. No le tembló la voz, pero le tembló la pupila. Le pregunté si el primo de Lucía trabajaba con ellos. Dijo que no, formalmente. Le pregunté si ella lo conocía. Dijo que lo había visto en bodas. Yo no vine a bailar, Rosa. Vine a entender. Tomás dio un paso. Dijo que él debía, que iba a pagar, que ya había entregado una parte. Rosa lo miró con cariño de tía, envuelto en cálculo de oficina. Dijo que entonces lo mejor era firmar un reconocimiento y dejar la casa como respaldo. La palabra respaldo se me clavó como una astilla. Le expliqué que mi casa no era una prenda ni un premio. Le conté de la nota en la puerta. Le dije que había denunciado. Rosa se apretó los labios. La máscara se le cuarteó un segundo. Dijo que eso complicaba todo. Dijo que nos salíamos de lo razonable. Dijo que la familia no se amenaza. Tomás tragó aire. Yo respiré hondo. La familia no se amenaza, repetí. La familia se respeta. Me levanté. Le pedí a Rosa que nos mirara no como expediente, sino como sangre. Le recordé el sofá, el caldo, la mano en la frente. Le pregunté cuándo dejó que su trabajo decidiera por su corazón. Se hizo un silencio que olía a tinta. Rosa cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había algo viejo y verdadero en su mirada. Dijo que lo sentía. Dijo que ellos compraban deudas, no vidas. Dijo que había una forma de anular esa garantía si no existía el original con mi firma. Dijo que lo buscaría. Su voz bajó aún más. Dijo que el primo de Lucía había traído papeles y contactos y que ella, por comodidad, no preguntó lo suficiente. Dijo que una vez estuvo en mi cocina comiendo guiso y debió decirlo. No lo dijo. Le pedí dos cosas. Una carta donde constara que esa garantía estaba impugnada y una copia de toda comunicación que me nombrara. Rosa lo escribió a mano, lo firmó, le estampó el sello. El plástico del sello se hundió como un alivio en la hoja. Tomás respiró. Yo no. El alivio llegará cuando la puerta quede bien cerrada, me dije. No antes. Al salir, Rosa me tocó el brazo. Era un gesto pequeño y grande. Dijo que hablaría con Julián. Dijo que lo sentía otra vez, pero sin maquillaje. Le creí. A veces el perdón no es un abrazo. Es una frase corta que decide no seguir rompiendo. Caminamos en silencio hasta el ascensor. El espejo nos devolvió 3 personas cansadas y un amor mal aprendido tratando de enderezarse. En la calle, el sol golpeaba sin rabia. Tomás me dijo que entendía si yo no quería volver a ver a Lucía. Le dije que la vería cuando se atreviera a venir sin invadir. Le dije que estaba dispuesta a hablar si ella llegaba con verdad y no con flores en vasos ajenos. Dijo que hablaría con ella esa misma tarde. Dijo que buscaría
buscaría al primo. Dijo que no volvería a permitir que la puerta de mi casa se golpeara con amenazas. De regreso a la granja, el camino parecía otro. El aire olía a hierba cortada. El limonero, generoso, dejó caer un fruto como una señal. Hice limonada. Tomás ayudó a mover unas tablas. Reímos un poco, cansados, como se ríe quien ha llorado lo suficiente. En la mesa del porche, abrí el cuaderno de la antigua dueña. En una página suelta, alguien había escrito la palabra reglas, con una letra firme. Debajo, 3 líneas: preguntar, avisar, agradecer. Las leí en voz alta. Tomás asintió. Dijo que quería empezar por la última. Por la tarde, llegó Julián. Traía la cara de quien ha dormido mal y ha decidido estar. Nos sentamos los 3. Hablamos como familia por primera vez en años. No hablamos de culpa como cadena, sino de responsabilidad como puente. Julián prometió ir a declarar si lo llamaban. Dijo que Rosa lo había llamado llorando. Dijo que a veces el trabajo convierte a las personas en pasillos y que cuando eso pasa, hace falta una puerta que se cierre a tiempo. Mi casa se había convertido en esa puerta. La noche cayó limpia. Tomás se fue a ver a los niños. Yo me quedé con la lámpara encendida, no por miedo, por ceremonia. La llama fija me recordó que la calma es una decisión diaria. Cuando estaba por apagarla, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. La voz era joven, tensa. Se presentó. Era un funcionario del juzgado del pueblo. Dijo que mañana por la mañana tenían que notificarme formalmente por el expediente de la garantía. Dijo que llevarían un documento para que lo firmara de recibido. Dijo que si yo no estaba, lo dejarían a la vista en la puerta. Le agradecí la llamada. Colgué despacio. Respiré hondo. Mañana vendrían con papeles y sello, no con notas de esquina. Era distinto, pero era igual. Otra vez querrían mi firma. Apagué la lámpara y me prometí algo sencillo y grande. Nadie más firmaría por mí. Si mañana tocaban, abriría con la frente en alto, con el cuaderno sobre la mesa y con mis 3 líneas anotadas en voz: preguntar, avisar, agradecer, y una cuarta, recién nacida: decidir. Porque esta historia empezó con una casa y un límite, pero ahora exigía algo más profundo. Exigía que mi voz se volviera ley dentro de mis paredes. Cerré los ojos con la certeza de quien, por fin, aprendió a poner el candado del lado correcto. Y al amanecer, cuando creí que ya sabía cómo defenderme, la vida tocó la puerta con otro nombre. Un nombre que no esperaba escuchar. Era Lucía. Venía sola, sin flores y sin maquillaje. Venía con una carta en la mano y con los ojos sin defensa. Lo que me dijo en el umbral cambió el orden de todo y me obligó a elegir entre la justicia exacta y la compasión que deja pasar la luz. Lucía estaba distinta. No llevaba la cartera dura ni el gesto levantado. Sostenía una carta arrugada. Supe que había llorado por el borde rojo de sus párpados. Dijo mi nombre con una voz que no conocía. Le pregunté si quería pasar. Dijo que sí, pero que antes quería pedir permiso. La palabra permiso abrió el cerrojo de mi pecho. Nos sentamos en la mesa del porche. Le ofrecí agua. Bebió como quien llega de un desierto de orgullo. Me extendió la carta. Era de su primo. Una copia de un mensaje enviado durante la madrugada. Él confesaba haber movido papeles para apretar a Tomás. Admitía la nota en mi puerta y pedía no ser denunciado. Decía que la familia no es para la policía. En el margen, un renglón de Lucía para mí. No sabía nada. Me avergüenza. Perdón. La miré. Quise juzgar y no pude. Entendí su miedo. Entendí su hambre de control. Entendí también que había cruzado una línea. Le pregunté por los niños. Dijo que estaban con su madre. Le pregunté por Tomás. Dijo que habían hablado hasta tarde, que él le había contado todo. Dijo que estaba dispuesta a arreglar el daño. Dijo que había venido a decirme que se separaría si él no cambiaba. Dijo que no quería perderse, como yo un día me perdí por sostener al mundo. Le pedí que pasara a la cocina. Le serví café. Le hablé del cuaderno. Le leí las 3 líneas. Le conté cómo me dejaba la flor, cómo había entrado sin permiso. Agachó la cabeza. Dijo que no se reconocía en esa mujer. Dijo que el miedo la volvía ciega. Dijo que quería aprender. Le propuse algo: hacer de la granja un lugar de reglas claras para todos. Un lugar con horarios, con camas contadas, con manos que lavan platos y con niños que cuidan gallinas con respeto. Un lugar donde nadie entra de noche, ni por amor ni por rabia. Un lugar donde las visitas se piden con tiempo y se traen pan, no deudas. Un lugar donde la familia es refugio, no excusa. Lucía dijo que sí con un hilo de voz. Dijo que quería ayudar a reparar. Dijo que hablaría con su primo para que firmara una declaración. Dijo que iría conmigo al juzgado si yo lo aceptaba. Dije que lo aceptaba, pero que eso no borraba lo hecho. Dijo que lo sabía. La vi adulta por primera vez. A media mañana llegaron los del juzgado. Golpearon con educación. Les abrí. Les pedí identificación. La mostraron. Me explicaron el trámite. Me negué a firmar la recepción de un documento que llevaba una garantía impugnada sin anexar la constancia. Mostré la carta sellada de rosa. Me ofrecieron acotar la notificación a modo informativo y dejar constancia de mi negativa a la garantía. Pedí que escribieran de su puño y letra que yo me oponía por presunta falsificación. Lo hicieron. Firmé esa línea, no otra. Me devolvieron una copia. Me dieron los buenos días. Cerré la puerta con la espalda recta. Al rato llegó Tomás. Encontró a Lucía en la cocina. Se quedaron mudos, 2 niños perdidos en el mismo bosque. Les serví pan con aceite. Les dejé espacio. Conversaron con un respeto
papelito tímido. Lucía le mostró la carta de su primo. Tomás respiró como quien vuelve a la superficie. Me miró con gratitud sin palabras. Por la tarde fuimos los tres al pueblo. Entramos al despacho de un abogado de manos grandes y ojos honestos. Le contamos todo. Hizo preguntas precisas. Tomó notas. Dijo que iniciaríamos una querella por falsificación y coacciones. Dijo que llevaría la carta de Rosa, la de Lucía y la amenaza pegada en mi puerta. Dijo que no íbamos a negociar con miedo. Dijo que, si hacía falta, llamaríamos a la prensa local. Dijo que el respeto también se aprende con luz. Salimos con el sol bajo. En la plaza, los niños corrían con helado. El mundo seguía, terco y hermoso. De vuelta en la granja, Tomás subió al tejado a terminar la canaleta. Lucía y yo pelamos patatas en el porche. Hablamos de cosas pequeñas, que son las que se sostienen después del temblor. Me contó que de niña le gustaba el campo. Me dijo que quería traer a los chicos un sábado, solo a la tarde, ayudar a recoger huevos, aprender los nombres de los árboles. Le dije que sí. Le pedí que me avisara con días. Dijo que lo haría. Cuando el cielo se puso violeta, escuchamos pasos en la entrada. Julián venía con Rosa. Se acercaron despacio, sin invadir. Traían un sobre. Dentro, la copia de un correo donde el despacho pedía disculpas y retiraba cualquier intento de cobrar usando mi nombre. Era papel, no justicia completa, pero era un paso. Los miré a los cuatro. En esa mesa estaban, por fin, todas las piezas. El pasado que falló, el presente que decide, el miedo que aprende a hablar y el amor que aprende a obedecer reglas. Brindamos con limonada. Reímos un poco. Lloramos otro poco. La noche nos envolvió. Creí que lo peor había pasado, hasta que olimos el humo. Salí al porche. Un hilo gris subía desde el costado del granero. Corrí. Tomás llegó antes. Un atrapo encendido ardía al pie de la pared, como una lengua insidiosa buscando madera. Lo pisó con la bota. Lo ahogó con tierra. Lucía trajo un cubo de agua y lo lanzó. Rosa llamó a la Guardia Civil. Julián corrió el coche. En minutos, la nada volvió a ser nada. En el suelo quedó el trapo, negro. Al lado, una cajetilla de fósforos barata. Nadie habló. Todos entendimos. La puerta vieja del mundo se resistía a cerrarse. Miré la casa, miré a los míos, y supe que, si quería enseñar una lección de verdad, no bastaba con decir no. Había que construir un sí nuevo que hiciera innecesario el ruido. La lección que preparé empezó esa misma noche. Dormimos con la lámpara encendida en el porche, no por miedo, por vigilancia amorosa. A primera hora, clavé un cartel de madera en la entrada con letras firmes. La casa se visita con aviso. Se ayuda a poner la mesa. Se respeta el silencio. Puse debajo un número de teléfono y horarios. Nada de heroicidades, solo reglas claras. Tomás instaló una cámara sencilla apuntando al granero. Julián limpió el perímetro. Lucía llevó a los niños a la escuela y volvió con pan y una sonrisa tímida. Rosa llamó al despacho para formalizar la retirada de la garantía por escrito ante el juzgado. A media mañana llegaron los agentes. Levantaron el trapo, guardaron la cajetilla en una bolsa, hicieron fotos. Uno de ellos dijo que en el pueblo ya sabían quién andaba presumiendo de haber asustado a una señora. Mencionó el apellido del primo de Lucía. Nadie se sorprendió. Dijo que lo llamarían a declarar. Dijo que, si aparecía otra amenaza, los avisara sin demora. Nos dejó su nombre escrito en un papel doblado. El aire se limpió un poco. Yo también. Abrí el cuaderno y tracé mi propia lista de otoño. Canaletas, limonero, gallinero y una última línea nueva. La mesa de los sábados. Decidí abrir la granja un día a la semana para la familia y para quien quisiera aprender sin invadir. Taller de pan, de siembra, de arreglos sencillos. La condición sería simple. Cada quien trae algo y cada quien se lleva otra cosa que no sea mía. Aprenderíamos a entrar diciendo por favor y a salir diciendo gracias. Un sí con bordes. Esa tarde, la mesa de los sábados tuvo su ensayo general. Vinieron Tomás y los niños con harina y una bolsa de tomates. Lucía trajo un delantal. Julián llegó con un saco de leña. Rosa con levadura y 2 manos repentinas de abuela. Amasamos entre todos. Los niños rieron con los dedos blancos. Los mayores se miraron a los ojos sin deuda en la lengua. El pan tomó forma. La casa tomó voz. En medio del olor a horno, Tomás me apartó un momento. Dijo que había hablado con su jefe, que pediría un anticipo para cerrar lo que faltaba y reordenar sus cuentas. Dijo que se había dado de baja de 2 suscripciones que no usaba. Dijo que había llamado a un grupo de ayuda de deudores del barrio. Dijo que había empezado. De verdad, le creí, no por sus palabras, por su mirada. Ya no buscaba mi permiso, buscaba su propio respeto. Lucía se acercó con los niños. Me pidieron cuidar el limonero. Les di una regadera. Les conté que un árbol se parece a una casa. Si le das agua cuando pide y le cortas las ramas que sobran, te da frutos sin exigir. Ellos repitieron a coro agua cuando pide. Me reí. El aprendizaje también puede ser alegre. Al anochecer, el pan crujió como un aplauso. Pusimos la mesa afuera. El cielo se llenó de puntos como miga dulce. Brindamos con limonada. Comimos con las manos. Les conté mi plan de los sábados. Nadie protestó. Nadie exigió. Tomás propuso llevar herramientas para arreglar lo que hiciera falta. Lucía se ofreció a organizar turnos de cocina. Julián dijo que cortaría leña cada semana. Rosa prometió traer a quien necesitara silencio más que pan. Cuando
ya guardábamos platos, se oyó un coche en la entrada. El corazón se me subió a la garganta por un segundo. Era la costumbre. Luego respiré. Decidí mirar con ojos nuevos. Era el primo. Venía solo, con las manos visibles. Aparcó despacio. Caminó con el cuerpo encogido. Se detuvo a mitad del camino. No cruzó el cerco. No tocó la verja. Dijo mi nombre como quien trae una piedra en la boca. Dijo que venía a pedir disculpas. Dijo que traía una declaración firmada. Dijo que aceptaría lo que la justicia dijera. Nadie le hizo teatro. Nadie lo humilló. La justicia no necesita venganza para sostenerse. Le pedí que dejara el sobre en el poste y que se retirara. Dijo que sí. Lo dejó. Dio 2 pasos atrás. Levantó la vista. Sus ojos buscaron a Lucía. Ella no habló. Solo asintió. La familia por fin aprendía a decir lo necesario. Cuando se fue, abrí el sobre. Dentro, su confesión y una copia de la amenaza con su letra. Había firmado con nombre y apellido. Quizá por miedo, quizá por vergüenza, quizá por fin por humanidad. Guardé el papel en la carpeta azul. Sentí que el aire se hacía más ancho. Esa noche, ya sin visitas ni ruido, tomé la lámpara y me senté en el porche. Abrí el cuaderno y escribí mi propia frase al pie de la página vacía. Amar no es abrir la puerta a cualquiera, es enseñar la llave y el horario. Cerré el cuaderno con calma. Apagué la lámpara sin miedo. La oscuridad del campo no es amenaza, es un manto. Antes de entrar, miré mi casa. No era un hotel, no era una fortaleza, era un lugar vivo con reglas vivas. Acaricié la madera de la puerta, escuché los grillos, olí el pan que todavía flotaba en el aire. Supe que, por fin, la lección estaba en marcha. No una lección para humillar, una lección para vivir mejor. Y cuando pensé que el círculo se había cerrado, el teléfono vibró. Un número desconocido. Respondí con el pulso tranquilo. Era la anterior dueña de la granja. Había oído en el pueblo que abríamos la casa los sábados. Dijo que quería venir a conocer cómo latía su antiguo hogar. Dijo que tenía algo mío que había olvidado entre las vigas del granero. Dijo que tal vez me ayudaría a entender por qué esta tierra me eligió a mí. Lo que trajo debajo del brazo al sábado siguiente fue más que un objeto. Fue la última pieza del rompecabezas, la que convertiría mi casa en una escuela de amor propio con puertas abiertas. Y esa sería la lección más grande de todas. El sábado amaneció con una luz distinta, limpia, casi nueva. El aire olía a pan y a promesa. Habíamos puesto un cartel de bienvenida en la entrada. Taller de pan y respeto. Pase con aviso. Tomás llegó temprano con los niños. Lucía traía una cesta de limones. Julián encendía el horno y Rosa organizaba los utensilios. Era la primera vez que la granja se llenaba de risas sin culpa. A media mañana, un coche viejo se detuvo frente al portón. De él bajó una mujer menuda, de cabello blanco y ojos del color de la tierra después de la lluvia. La reconocí enseguida, aunque solo la había visto en fotos. Era María, la antigua dueña de la granja, la mujer que había dejado el cuaderno en el granero. Así que tú eres Elena, dijo con una sonrisa lenta, como quien saborea el nombre. Y usted la dueña que me enseñó a respetar esta casa, respondí. Yo solo la cuidé un rato, dijo, mirando alrededor. Ahora la casa te cuida a ti. La invité a pasar. Todos la saludaron con respeto. Se sentó bajo el limonero, pidió agua, miró el horizonte como si reconociera cada piedra. Vine porque supe que abriste la granja, dijo. La gente del pueblo habla de ti. Dicen que enseñas a poner límites con pan. Reí. Más o menos. Enseño a escuchar el silencio antes de hablar. María sacó de su bolso un paquete envuelto en tela. Esto lo encontré hace poco, escondido bajo una viga del granero. Creo que te pertenece. Lo puse sobre la mesa. Desenvolví la tela. Dentro había una caja de madera con la tapa tallada. Al abrirla, encontré una carta y una llave. La carta era suya. Si esta casa te encuentra, es porque la necesitas. Esta llave abre un compartimento bajo el suelo del granero. No hay tesoros, hay historias. Léelas cuando sientas que el mundo vuelve a pedirte más de lo que puedes dar. María me miró sin apuro. Nunca llegué a leer esas cartas. Mi marido las guardó antes de morir. Son de mujeres que vivieron aquí antes que nosotras. Tal vez te sirvan más a ti. La gratitud me llenó la garganta. La abracé. Sentí que abrazaba a todas esas mujeres invisibles que habían sostenido paredes y silencios antes de mí. Fuimos al granero. Todos vinieron detrás. Levantamos una tabla del suelo. Abajo, un pequeño hueco cubierto de polvo y una caja de metal oxidado. La abrí con la llave. Dentro había sobres viejos, cartas con tinta desvanecida, fotografías sepia de mujeres sonrientes, con manos llenas de harina y ojos llenos de vida. Leí una al azar. Decía: cuando mi marido se fue a la guerra, pensé que la casa se caería conmigo, pero la tierra me enseñó que uno no se sostiene en los muros, sino en la raíz. Otra decía: el respeto no se hereda, se cultiva como el trigo, con sol, con agua y con tiempo. Y otra, más pequeña, firmada solo con una inicial: a las mujeres que vivan aquí después de mí, no teman cerrar la puerta. El amor que vale la pena siempre toca 2 veces. Me temblaban las manos. Miré a María. Tenía los ojos brillantes. Estas cartas son la historia que no se cuenta, dijo. Las mujeres que cuidamos esta casa, una tras otra, todas aprendimos lo mismo: que la paz se defiende con ternura y con firmeza. Esa tarde hicimos el pan leyendo fragmentos. Los niños preguntaban quiénes eran esas mujeres. Les respondí que eran como nosotras, con nombres distintos,
distintos pero la misma voz. El pan salió dorado, con olor a historia. María se quedó hasta el anochecer. Antes de irse, me tomó la mano. Guarda las cartas. Cuando llegue alguien cansado, deja que lea una. Es medicina. Lo haré, prometí. La vi alejarse por el camino, el sol cayendo detrás de ella como una bendición. Sentí que algo en mí se cerraba en paz y otra cosa se abría, una misión. Esa noche, en la soledad buena de la granja, puse las cartas en una caja nueva. Escribí en la tapa: para quien necesite empezar otra vez. Encendí la lámpara. Tomás entró y se sentó frente a mí. ¿Sabes, mamá?, dijo. Por fin entiendo lo que intentabas enseñarnos. ¿Qué cosa?, pregunté. Que poner límites no es alejar a los demás, es dejar de alejarte de ti. Lo abracé. Lloramos un poco. Afuera, el limonero dejó caer una hoja. Adentro, la casa respiraba como un pecho satisfecho. Creí que la historia se cerraba ahí, pero el lunes, una carta nueva llegó por correo. Sin remitente, solo 3 palabras en el sobre: para la mujer justa. Y dentro, una confesión que haría temblar todo lo que creía saber sobre la casa, sobre Julián y sobre por qué la granja me había elegido a mí. El sobre era grueso, de papel amarillento, escrito con tinta negra: para la mujer justa. No traía remitente, pero el trazo de la caligrafía tenía algo familiar, algo que se me quedó clavado en el estómago. Lo abrí despacio, sentada junto a la ventana, mientras el sol de la mañana caía sobre la mesa. Dentro había 2 cosas: una carta extensa y una foto. En la foto, la granja, muchos años atrás. Frente a la puerta, un hombre joven con gorra y una mujer embarazada apoyada en su hombro. En el reverso, una fecha: 1978, y una firma: Julián S. El corazón se me paralizó. Mi exmarido. Leí la carta con el pulso desbocado. Si esta carta te encuentra, Elena, es porque María cumplió su promesa. Tú aún no sabías que esta casa me perteneció antes de que nos conociéramos. La vendí después de la muerte de mi padre para pagar deudas que no eran mías. María fue quien la compró y me hizo prometer que si algún día alguien con tu fuerza la necesitaba, se la devolvería sin cobrar un centavo. Pero yo rompí esa promesa. Cuando nos casamos, nunca te hablé de este lugar. Tenía miedo de que supieras lo cobarde que fui. Cuando te vi jubilada, sola, buscando un rincón, supe que el destino había decidido por mí. Sí, fui yo quien le pidió a la gente que te hablara de esta granja. Fui yo quien puso tu nombre entre los compradores sin decirte que un día me perteneció. No fue caridad, fue una deuda con mi padre, contigo y conmigo, porque esta casa era tuya mucho antes de que la conocieras. Dejé caer la carta sobre la mesa. La respiración me temblaba. Julián había estado detrás de todo, no solo de la granja, sino también del silencio, del destino que me trajo hasta aquí. Miré la foto otra vez. La mujer embarazada no era yo, era mi suegra, la madre de Julián. Ahora entendía por qué la casa me resultaba tan familiar, porque la primera noche el viento me pareció reconocer. Tomás entró justo en ese momento. «Mamá, ¿qué pasa?». Le tendí la foto y la carta. La leyó sin hablar. Cuando terminó, me miró con los ojos húmedos. Entonces, esta casa era del abuelo, asentí. Y ahora, de alguna manera, volvió a nosotros. Nos quedamos en silencio, los dos mirando las paredes, como si ellas también recordaran. De pronto, todo encajaba. El baúl con clavos viejos, la lámpara de queroseno, el limonero que parecía tener más años que el resto de los árboles. Esta casa había sido testigo de las mismas voces que nos formaron. ¿Crees que papá lo planeó todo?, preguntó Tomás. No lo sé, dije, pero a veces la vida corrige con manos invisibles lo que la culpa no sabe reparar. Salí al porche con la carta en la mano. El viento la movía como si quisiera leerla también. Julián había muerto hacía poco más de un año. Lo supe por Rosa. Nunca tuvimos una despedida. Y ahora, desde el papel, me la daba. Me senté bajo el limonero. Tomás se quedó a mi lado. «Mamá, si la casa era de él, entonces tú...». «Yo la gané 2 veces», respondí. «Una por amor, otra por justicia». Esa tarde, reuní a todos en la mesa. Lucía, Rosa, Julián ya no. Pero su sombra también estaba. Les conté la verdad. Nadie habló al principio. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Tal vez él quería cerrar su círculo contigo», dijo. Y lo hizo. Rosa lloró en silencio. «Nunca supe que mi hermano tenía aquí su vida guardada», susurró. «Quizá la vergüenza le pesaba más que el amor». Tomás, con la carta entre las manos, la dobló con cuidado. «Entonces, este lugar es herencia y perdón al mismo tiempo», asentí. «Y también responsabilidad. Esta casa ha visto generaciones de mujeres levantarla con las manos y sostenerla con el alma. No va a ser distinta conmigo». Esa noche, el cielo estaba claro. Encendimos la lámpara en el porche. Como cada vez que algo importante pasaba, el viento movía las cortinas como si alguien invisible paseara entre nosotras. Le hablé al aire, sin miedo. «Gracias, Julián. Por fin hiciste algo por mí sin pedirme nada a cambio». Tomás me abrazó. «Entonces, ¿qué harás con todo esto, mamá?». Miré la casa, las cartas, la caja, el cuaderno. «Lo mismo que hicieron las mujeres antes que yo», dije. «Contar la historia, para que nadie olvide que una puerta cerrada con amor también puede abrir caminos». Y supe en ese instante que la historia no terminaba ahí, porque cada sábado alguien nuevo llegaba al portón. Una viuda, una madre sola, una joven perdida, una abuela cansada. Todas traían la misma mirada, la de quien busca un lugar donde el respeto tenga techo. La casa se convirtió en eso, en refugio, en escuela, en testamento de vida. La lección que empezó con un límite
trámite terminó siendo un faro. La última vez que abrí el cuaderno de María, añadí una línea más. Al final de todo, compré una granja para mi jubilación, pero mi hijo trajo a todos y les di una gran lección. Y al final, la lección fue para mí. Amar no es darlo todo, es saber qué dejar cerrado para seguir viva. Cerré el cuaderno. La lámpara siguió encendida hasta el amanecer. Y la casa, mi casa, respiró conmigo una vez más, completa, libre, suya y mía. Compré una granja para mi jubilación, pero mi hijo trajo a todos y les di una gran lección. Esa frase que un día fue rabia y defensa, ahora es mi sonrisa, porque no se trataba de enseñar, sino de recordar. Recordar que una vida se mide en la paz que uno construye, no en el ruido que aguanta. Han pasado meses desde aquella noche del fuego y las amenazas. La granja se volvió un refugio de domingos y de verdades. Aquí no vienen multitudes, vienen personas, mujeres y hombres que cruzan la verja con respeto y salen un poco más livianos. Algunos traen pan, otros silencio. Yo les doy té, sombra y una historia. Cada sábado abro la puerta con la misma calma, el cartel de madera, las gallinas curiosas, el olor del pan, el murmullo de los limones. A veces viene Lucía con los niños. A veces Rosa trae a alguien que necesita empezar de nuevo. Tomás viene siempre. Corta leña, arregla cosas, ríe. Su risa ya no suena a culpa. Su risa suena a hogar. En la repisa del porche guardo las cartas antiguas, las que María dejó, las que yo añadí, las que ahora me dejan las visitantes. Hay frases que brillan más que una lámpara. Una mujer escribió: no sabía que podía decir que no y seguir siendo buena. Otra: mi hija me pidió perdón después de leer una de tus historias. Y un hombre, con letra temblorosa: mi madre habría querido conocerte. Yo no soy maestra ni santa, solo aprendí a cerrar la puerta sin cerrar el corazón. El limonero está alto. Cada fruto nuevo es un recordatorio. Lo que se cuida florece, aunque haya pasado por tormenta. A veces me siento bajo su sombra y leo el cuaderno. Otras, solo escucho el viento. Hay un sonido leve que viene del granero. Juro que son voces de las mujeres que vivieron aquí. No me asustan, me acompañan. Un día, Tomás me preguntó si alguna vez me sentí culpable por decir no. Le respondí que no. Le conté que hay culpas que huelen a costumbre, no a verdad, y que la libertad tiene el olor del pan recién hecho. Lucía se unió a nosotras con los niños. Jugaron entre los eucaliptos, corriendo detrás de las gallinas. Ella me miró con una mezcla de respeto y ternura. Dijo que nunca imaginó que aprendería tanto de una negativa. Le sonreí. A veces los límites son la forma más pura del amor. Por la noche, me gusta dejar una lámpara encendida en la ventana. No por miedo, por memoria. Es mi manera de decirle al mundo: aquí hay una mujer que aprendió a quedarse consigo misma sin pedir permiso. En el cuaderno escribí una última frase, al pie de la página: esta casa no es herencia ni castigo, es testigo de una mujer que se cansó de dar explicaciones y empezó a vivir con voz propia. Cierro la tapa, soplo la llama, respiro. La granja respira conmigo y en el silencio que sigue, oigo a la tierra decirme lo que siempre quiso decir. No necesitabas huir del ruido, Elena, solo aprender a no dejarlo entrar. El cielo se llena de estrellas, los grillos cantan, el pan se enfría sobre la mesa. Todo está en su lugar. Por fin, también yo.